Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, son impresionantes. Estiman que la pobreza extrema en Guatemala aumentará del 19.8% al 21.4%, todo como consecuencia de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Las cifras muestran que este 2020 terminaría con más de 3,5 millones de personas en pobreza extrema. El gobierno de Guatemala lanzó un programa de apoyo alimentario en el área rural. Serán invertidos 700 millones de quetzales para dar una bolsa con alimentos de la canasta básica a personas necesitadas en todo el país. Cada bolsa tendrá alimentos de alto valor nutritivo para familias de 5 miembros durante 30 días. Pero, ¿será esta ayuda suficiente? ¿Podrían implementarse más acciones para evitar que más guatemaltecos vivan en la pobreza extrema? En el mercado de Ixcán Quiché, unos agentes policiales intentaron desalojar a los comerciantes, pues según las autoridades municipales, incumplían con las medidas de prevención y distanciamiento social. Los comerciantes, con ayuda de pobladores, lanzaron piedras y palos a los agentes y los hicieron esconderse en un centro educativo para resguardar sus vidas. ¿Por qué continúan este tipo de enfrentamientos? ¿Quién tiene la razón? ¿Existe en Guatemala una cultura de irrespeto a la ley y a las autoridades? Guatemala ya supera los 400 fallecidos. Dentro del informe de este martes del Ministerio de Salud, destaca el anuncio que se hizo de un peritaje al sistema donde se almacena la información referente al COVID-19. Entre los hallazgos está la duplicación de 20 personas fallecidas y además hay triples registros en algunos casos. Según el encargado, ya se solucionó el problema técnico y se confirma que los fallecidos por la enfermedad COVID-19 son 418 en total. Pero, ¿se mantendrá este monitoreo constante a la recopilación de datos? ¿Hay certeza en la información? ¿Conocemos la realidad del impacto de la pandemia en el país? El análisis y la respuesta a estas y muchas más preguntas las tenemos acá, en A la Medida. Este martes se registraron 434 nuevos positivos y 19 fallecidos por COVID-19 para un total de 418 víctimas mortales. Organismos internacionales advierten que la pobreza y pobreza extrema podrían aumentar en Guatemala por la pandemia. En el mercado de Ixcán Quiché se registraron enfrentamientos entre comerciantes y autoridades. Familias de Suchitepeques y El Progreso fueron beneficiadas con el programa temporal de apoyo alimentario. Unos 190 ciudadanos europeos abordaron un vuelo humanitario coordinado por la Embajada de Francia. Autoridades confirman que más de 100 guatemaltecos han fallecido por COVID-19 fuera de las fronteras del país que los vio nacer. Noche de 16 de junio. Estamos aquí precisamente para el análisis de las noticias. Somos A la Medida por TN23 y también en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Bienvenido, pase adelante. ¿Cómo estás, Sandy? Buenas noches. Muy bien, Julio, muy buenas noches. Bienvenidos ustedes a este programa, que es su programa, el análisis de la noticia. Es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, hoy tenemos temas, Julio, que van variando un poco. Hay situaciones que tienen relación, obviamente, con el COVID-19, sí, pero que también afectan entonces otros aspectos a nivel social y económico que les mostraremos en esta noche. Por favor, entonces, Sandy, perfila este primer tema. Gracias. Así es, porque hoy precisamente fue la CEPAL y la FAO quienes dieron a conocer que en América Latina se incrementarán los índices de pobreza. Y en Guatemala se agrega una situación más, porque se podrían incrementar los casos también de desnutrición a consecuencia del COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que en Latinoamérica el número de personas en pobreza extrema se elevará a más de 80 millones. En el caso de Guatemala, la cifra llegará a 3.5 millones. Debo decirte que nuestra gran preocupación en Guatemala es que la pobreza extrema va a aumentar de 19,8% a 21,4%. Y la pobreza extrema, que alcanzaba a 3.2 millones de personas en 2019, o sea, el 19,8, va a aumentar a 3.5 millones de personas, o sea, en 2020, o sea, el 21,4% de la población. Esto significa que este es el contingente, ¿verdad? Estos 3,5 millones de personas que se
estima que no van a tener los ingresos suficientes para suplir sus necesidades básicas y por lo tanto, y nos preocupa también porque, claro, Guatemala tiene una gran dependencia del sector agropecuario, ¿verdad? Su dependencia es el doble del promedio regional, es 10% versus al 5% del conjunto de la región. Y la verdad es que la mayor parte de los productores en Guatemala son productores familiares, indígenas. Y esta situación pues perfectamente se puede agravar. Afortunadamente el presidente, ¿no es cierto?, ha puesto una gran prioridad en esta gran cruzada por la nutrición. Esto es algo que habría que buscar la forma de reforzarlo. Es clave que una parte significativa de los recursos que están llegando a Guatemala desde las instituciones financieras internacionales se deriven a sostener la seguridad alimentaria de la población. Al respecto, autoridades de CESAN señalan que se coordinan varios programas de mitigación para las familias afectadas. Y quisiera hacer mención a dos grandes programas sociales que se están implementando actualmente, que van justamente orientados para mitigar el impacto sobre esta situación. Uno de ellos es el programa de Bono Familia, que es implementado por el Ministerio de Desarrollo, que ustedes lo han oído ya bastante, y a través de este se van a beneficiar 2 millones de familias con 1,000 quetzales mensuales durante 3 meses. Y por otro lado, también quiero hablar de un programa también grande, que es el de apoyo alimentario, y es en el que nosotros como Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional estamos más involucrados. Los ejecutores son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo. A través de este apoyo, que es respaldado por el Decreto 12-2020, se ha hecho una inversión de 700 millones de quetzales para beneficiar a 1 millón de familias con una ración de alimentos que les va a durar alrededor de 30 días. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social dio a conocer en qué consiste este bono que se tiene de apoyo alimentario para las familias que son vulnerables a esta pandemia del coronavirus COVID-19. 100 libras de maíz, 30 libras de frijol negro, 13 libras de harina de maíz y soya fortificada, 10 libras de arroz blanco, 6.6 libras de avena en hojuelas, 5.5 libras de azúcar fortificada con vitamina A, 1 libra de sal yodada, 3 botellas de aceite vegetal de 800 mililitros cada una. Estos serán los alimentos que integran las raciones que recibirá 1 millón de familias que serán beneficiadas por el programa temporal de apoyo alimentario para las familias en vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus COVID-19. La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y de la Cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación en áreas urbanas y rurales. ¿Cuál es el mecanismo de selección? Se está haciendo a través de los COEs, que están dirigidos por los alcaldes de cada municipio, pero en los que participan también los COCOES, instituciones de gobierno e instituciones privadas. Esto permite que ellos elaboren el padrón de beneficiarios para garantizar transparencia, para garantizar independencia y para garantizar que verdaderamente la gente o los hogares que están en esos listados son personas que verdaderamente los necesitan. Pero además, ese listado pasa por todo un proceso de validación, tanto a nivel departamental como a nivel nacional hasta llegar a la CESAN. Y la CESAN contrapone esa propuesta con el mapeo de niveles de desnutrición y pobreza que se tienen por otras instituciones. Es decir, estos son criterios eminentemente técnicos que garantizan la transparencia, la pertinencia de este programa de dotación de alimentos. Por otra parte, el funcionario informó que esta semana se alcanzará al 1 millón de familias beneficiadas por el Bono Familia. Este es un beneficio de 1,000 quetzales al mes que recibirán las personas que consuman menos de 200 kilovatios hora. Segundo, que tuvieron una inversión de 6,000 millones de quetzales que están llegando de manera íntegra a los beneficiarios. Y en este sentido quiero comentarles que al día de hoy tenemos 2.426.698 hogares que han sido ya inscritos. Es decir, hemos rebasado ya los 2 millones de hogares inscritos. Estamos entonces en el proceso de evaluación, de validación, pero nos complace señalar que estamos ya esta semana llegando al pago del 1 millón de hogares de beneficiarios. Es decir, se está beneficiando a 1 millón de hogares que tienen ya en sus manos
el bono familia. Estos forman parte de los 10 programas impulsados por el gobierno para beneficiar a las familias afectadas por el COVID-19. Bueno, llegamos al análisis, ¿no? Porque evidentemente esta crisis que ha provocado el COVID-19 en el mundo también se ha traducido a situaciones económicas, Sandy. Y es por eso que todos los países, y obviamente Guatemala no está exento, está en esta situación. Hablar de pobreza y pobreza extrema es algo terrible. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, agencias internacionales como lo es la FAO de la ONU y también la CEPAL prevén que exista un aumento en los índices de pobreza y sobre todo de pobreza extrema. En Guatemala, a esto debe sumarse el hecho de que se prevé el aumento también de los índices de desnutrición infantil en todos los niveles, lo cual es ya bastante dramático. También en Guatemala funciona desde hace algunos años, debemos recordar, la Secretaría para la Seguridad Alimentaria y ahora más que nunca se necesita una política a implementar en este tema. Por de pronto, el gobierno central, a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo, está implementando junto al Ministerio de Agricultura este programa que busca llevar esta bolsa de alimentos que va a ser equivalente para una familia de 5 personas, que va a durar un mes por la cantidad de insumos que tiene y que busca beneficiar al menos a 1 millón de hogares guatemaltecos. Pero está bien, el problema es la proyección en cuanto al impacto económico tan fuerte del COVID-19 en Guatemala. Así es, Julio. Sabemos que en este momento también, obviamente, estamos luchando con la desnutrición en nuestro país. Así es. Porque es importante también poder darle seguimiento a estas políticas de Estado. Sabemos que la vulnerabilidad por el COVID-19 también tiene mucho que ver con el tema de la desnutrición, porque un niño desnutrido se convierte en una persona vulnerable al COVID, es decir, las defensas bajas y diversas situaciones al final que se van presentando, entonces por eso es tan importante. Pero aparte de esto, sabemos también que la pobreza y la desnutrición muchas veces van de la mano también, Julio. Es correcto. Son 2 problemas sociales que se deben atacar con la misma prioridad. Con la misma prioridad, y esto se agudiza sobre todo, obviamente, ¿verdad? Por razones que por su propio peso caen y no hay que explicar, en el interior de la República y sobre todo en esa Guatemala profunda, donde, por ejemplo, la mayor parte de la población en algunos sectores es indígena o en algunos sectores inclusive del oriente, donde tenemos el famoso corredor seco y las condiciones no dan para que las familias puedan obtener ni trabajo ni esa seguridad y certeza en cuanto a la alimentación como tal. Es bastante lamentable el hecho de que Guatemala sea uno de los países latinoamericanos con un más alto índice de desnutrición y de desnutrición infantil crónica. ¿Por qué? Porque estamos ahí simple y sencillamente empeñando nuestro futuro. Estos niños, aunque logren sobrevivir, pues ya han perdido parte de esas capacidades y potencialidades que pueden desarrollar más adelante. Se necesita, como tú dices, políticas de Estado que estén bien cimentadas y bien fundamentadas, que obviamente en este momento tienen que ser políticas de Estado para atender la pandemia, que es la emergencia, pero tienen que ser políticas de Estado a largo plazo, que tienen que ser sostenibles, que tienen que ser permanentes, que tienen que ser continuas, porque no es que desapareciendo, cuando algún día tal vez eventualmente desaparezca el COVID-19 como pandemia, no es que va a desaparecer el problema de la pobreza, de falta de oportunidad, de falta de trabajo y de desnutrición en nuestro país. Definitivamente, Julio, pero sabemos entonces algunas consecuencias que también se pueden ir presentando en estos temas que tenemos y por eso quiero que nos puedas dar a conocer los siguientes datos. Claro que sí, Sandy. Pues, a ver, a sabiendas, ¿verdad? En este caso de las consecuencias en el tema económico de lo que es la pandemia del COVID-19, usted va a poder ver estos datos ahí en pantalla y nosotros se los vamos a decir. La pobreza, la desnutrición dejará en nuestro país una secuela bastante grande, por lo cual se debe implementar desde este momento programas y proyectos en prevención. Creo que eso es lo que se está haciendo, pero ahora tiene que haber políticas sostenibles. Factores importantes, Sandy, a considerar son el hecho de que estamos en época de invierno y fuera de lo del COVID-19 también los desastres naturales como lluvias, inundaciones, canícula y sequías potenciales también cuenta. Esto nos lleva a reflexionar al final de cuentas sobre algo, el tema de la vulnerabilidad de Guatemala ante los desastres naturales, ante los desastres antropogénicos y bueno, y ante las situaciones inesperadas como el COVID-19, que al final de cuentas lo que va a hacer es debilitar aún más nuestro débil tejido social.
Definitivamente, Julio, es muy importante entonces tratar estos temas porque sabemos también las consecuencias que se pueden venir. Aparte de ello, es que hay diferentes situaciones que provocan esta posibilidad de aumentar el nivel de pobreza extrema y también la desnutrición. Yo la apuntaba, el tema climático, sí. Correcto. También las cosechas que en este momento, pues obviamente no están funcionando o no están trabajando de la forma habitual. Y aparte de ello, recordemos el desempleo que se puede venir a presentar y diversos factores entonces que pueden venir a complicar estos problemas sociales. Es una situación bastante lamentable cuando ya lo vemos en potencialidades de millones de personas, al menos 3.5 millones de personas son las estimaciones que podrían salir afectadas seriamente en cuanto a este tema económico, pero radical. Me refiero a la pobreza extrema y a la desnutrición, contando todas estas situaciones. Como sea, el problema está expuesto. Nosotros tratamos de evidenciarlo y usted va a tener las mejores conclusiones, probablemente hasta soluciones, allá desde casa. Bueno, y con esto vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablaremos acerca de unos disturbios que se presentaron hoy. El distanciamiento social no estuvo presente en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Ya hablaremos de ello. Ya volvemos, vamos a la pausa. No cambie porque nosotros somos a la medida. Continuamos entonces con las noticias y el análisis. Hoy en Ixcán, Quiché se dio a conocer acerca de un desalojo de vendedores informales. Conozca por qué motivos. Varios vendedores que están en Ixcán del departamento de Quiché se negaron ante la solicitud de las autoridades para que desalojaran el lugar. Según se mencionó, ellos no estaban cumpliendo con los protocolos de seguridad para la prevención de la propagación del coronavirus. Así es como se opusieron los vendedores de Ixcán en el departamento de Quiché, donde ellos mencionaban que querían seguir en el lugar, pero según las autoridades no tomaron las medidas de prevención correspondientes para evitar la propagación del coronavirus. Es por ello que se solicitó que se fueran, pero ante la negativa de estas personas, lo que se hizo fue llamar a los agentes antimotines para que se presentaran en el lugar con las autoridades municipales, pero esto hizo que se generara un poco de caos, de problemas entre los pobladores, que incluso así están desalojando a una de las personas de ahí del lugar, así la están llevando, y así es como se ve esta situación complicada, los disturbios que se generaron de un momento a otro. Y pues así observan ustedes como otra de las vendedoras jala a la señora para que ella sea liberada por los agentes. El presidente de la ANAM se pronunció en este caso. Entendemos claramente su necesidad de vender, pero más que la necesidad de vender está la obligación del alcalde municipal de hacer que los protocolos de venta se puedan llevar a cabo y que se puedan cumplir. Es decir, el distanciamiento apropiado para evitar las aglomeraciones, por supuesto, el uso de mascarillas y el uso de desinfección en las manos. Un juez de asuntos municipales fue el que dio acompañamiento a los agentes de la Policía Nacional Civil para poder proceder con el desalojo de estas personas que son vendedores informales. Antes de los datos y del análisis, a ver, Sandy, cuando uno mira estas imágenes, esto es una batalla campal literalmente, ¿verdad? Parece increíble lo que sucedió allá en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Y el riesgo, Julio, no solo por el tema de violencia, sino también por el tema sanitario. Así es. Así que para hacer el análisis, perfilemos este tema con unos datos que usted va a ver en pantalla o que en todo caso va a escuchar por Radio Cadena Sonora. A ver, una característica evidentemente que ha acompañado, Sandy, al COVID-19 es la falta de tolerancia y la falta de paciencia para situaciones cotidianas en lo familiar y también en lo laboral. Prueba de ello es que, por ejemplo, estadísticamente se ha determinado un aumento en los índices de violencia intrafamiliar, particularmente en contra del género femenino.
Pero hoy lo pudimos ver en el plano social. ¿Por qué? Porque esta situación que vimos en pantalla provocó un enfrentamiento entre vendedores del mercado de Playa Grande, Ixcán, Quiché, la policía municipal inicialmente y luego ya un contingente de antimotines de la Policía Nacional Civil. El motivo de estas disputas, a usted le va a dar risa y le va a parecer hasta, no sé, extraño. Es una especie de desalojo ordenado por las autoridades municipales en el mercado de ese municipio al no mantenerse un distanciamiento social adecuado. Y esto desató la ira de los vendedores, que al final de cuentas, Sandy, fíjate que lo que terminó pasando, para contar bien la historia de lo que vimos acá en estas imágenes, es que terminaron confinando a las autoridades policiales a una escuela donde tuvieron que resguardarse para el tema de proteger su vida y su integridad física. Es increíble, Julio. Sabemos algo que desde el inicio, cuando se empezó a dar a conocer las restricciones y las disposiciones presidenciales, precisamente el mandatario indicaba que cualquier mercado que no cumpla con las medidas sanitarias necesarias, tanto para cuidar a quienes les van a visitar para comprar, como también para ellos mismos, que obviamente se iban a cerrar hasta que acataran entonces estas disposiciones. Según se indica, no se estaban dando los protocolos necesarios y por eso también las fuerzas de seguridad proceden a hacer el desalojo, y esto pues provoca también la ira, porque sabemos, hay mucha necesidad económica, sí. Exactamente. Pero obviamente en este momento tiene que también ser prioridad tener las medidas de higiene, de distanciamiento, todas las medidas sanitarias que sean oportunas para poder contrarrestar esta pandemia, Julio, que Guatemala está enfrentando, porque sabemos que estamos en el punto más crítico. Sí, estamos en el momento más álgido de la escalada de contagios de COVID-19, ya no hace falta decirlo, es evidente con los números. Y aquí también es importante porque así como estamos viendo esta situación de los disturbios, tratemos de entender a la otra parte, es decir, a los vendedores del mercado. ¿Por qué este tipo de reacción? Vamos a pedir a producción de TN23 y el programa La Medida unos datos que usted va a ver en pantalla, porque es importante que conozcamos el contexto de este municipio. Playa Grande, Ixcán, Quiché, Sandy, es uno de los municipios, entre comillas, relativamente más jóvenes de nuestro país, conformado en su momento particular y principalmente por familias retornadas que estaban refugiadas en México, que regresaron después del conflicto armado interno. Está lejos, por cierto. Dos posibilidades hay que analizar en este conflicto que vimos o que estamos analizando. Primero, si se les facilitó alguna otra opción, es decir, bueno, los vamos a desalojar, no hay un distanciamiento social, pero vamos a colocar sus ventas manteniendo este distanciamiento social en otra parte, en otro lado, en otro lugar, para que también puedan producir económicamente, porque esto también hay que decirlo. O si por el contrario, y eso sí solo lo sabrán los protagonistas en todo caso, si única y exclusivamente era un desalojo que no le permitiría a los comerciantes que pudieran seguir vendiendo y al final de cuentas generar algún tipo de ganancia, y que tal vez eso haya desatado su ira, porque tiene que haber también una balanza. Yo entiendo el hecho de que hay un distanciamiento social, pero en otros municipios se ha hecho esto, se les ha reubicado y ha funcionado, aunque en otros municipios también de nuestro país, cuando se ha tratado de cambiar a las personas que venden en los mercados, ha sido un caos, y esto es lo que pasó hoy en este lugar, Playa Grande, Ixcán, Quiché. Sabemos que cuando mueven el lugar un mercado, a veces hay cierto rechazo, porque obviamente una de las situaciones que primero resaltan los vendedores es que la mayoría de compradores ya saben dónde están ubicados. Así es. Aparte de ello, dan a conocer que llevan años también de estar establecidos en la ese gente lugar. Los busca. Por costumbre también es que se genera un poco de descontento, te diría, pero yo creo que es importante porque, por ejemplo, si yo tengo necesidad de comprar frutas, verduras, todo lo que igual se la en busco. un mercado, voy, y si no está en ese lugar, entonces me toca que trasladarme a otro espacio. Entonces creo que eso también se debe de entender, y también es oportuno, Julio, que las autoridades locales obviamente también puedan darle seguimiento a esta situación, se pueda planificar, se dialogue con los comerciantes y se busque una forma para llegar a un acuerdo y obviamente ejecutar entonces estas nuevas disposiciones. Esto es muy cierto. Antes de las medidas, de hecho, que es el desalojo como tal, tiene que haber una mesa de diálogo, una negociación, un consenso. Y aquí es donde a veces los grandes actores sociales, ¿verdad?, que pueden ser en algunos casos líderes locales, los comodes, los cocodes, la iglesia, la PDH, uno se pregunta en dónde estaban o por qué no participaron para tratar de evitar un conflicto a todas luces pues muy fuerte, en el cual al final de cuentas hay que decir
decirlo, los vendedores del mercado lograron anteponer pues su voluntad, pero por la fuerza. Esto tampoco está bien porque no solo genera ese roce social, sino que también hay que entender que es una disposición del Juzgado de Asuntos Municipales y nos guste o no, ley es ley y también hay que cumplirla, ¿no? Efectivamente, y por eso sí, yo soy muy de acuerdo en el tema de consensuar la situación. Sí. Si ya se tomó la determinación, bueno, mostrar el lugar, mostrar cuáles son los pros que también van a tener, porque a veces hay ciertos desacuerdos que se generan por falta de información. Exacto. O porque se ignoran ciertos datos. Entonces, por eso es necesario que se pueda tener una muy buena comunicación, Julio, entre los comerciantes, entre las autoridades locales, para evitar situaciones como estas, situaciones que llevan a la violencia, llevan obviamente a este tipo de... Vean las imágenes realmente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la salida más efectiva, Julio, para este tipo de casos? Yo creo que la salida más efectiva siempre va a ser el diálogo, tú lo decías, la conversación, la calma, el consenso y el poder llegar a acuerdos, pero esto se discute antes de tomar este tipo de medidas. De hecho, al final de cuentas, aquí hay una buena lección. Para el resto, son 340 municipios en el país, los otros 339 tienen que estar tomando nota de esto para evitar una situación similar en su municipio. A nosotros acá en A la Medida y en TN23 le hemos mostrado este tema, a ver qué le parece a usted y cuáles son sus opiniones. Por supuesto, sabemos que hay diferentes municipios que están buscando la manera de ordenar también sus mercados, pero es necesario buscar una vía que no provoque ningún tipo de disturbios donde puedan resultar personas afectadas. Vamos a la pausa, Julio, en este momento, pero al regresar tenemos las estadísticas actualizadas del COVID-19. Siguen en aumento. Me parece muy bien. Usted ya sabe que es la radiografía del COVID-19, pero ¿qué tal si lo dejamos con la siguiente información? Es que son ya más de 400 personas fallecidas en Guatemala por eso. Vamos a la pausa, ya volvemos. No cambie, sabe que somos A la Medida. $434 casos positivos se registraron en las últimas 24 horas del COVID-19. Y a continuación le damos a conocer las estadísticas que ha compartido el Ministerio de Salud. Este martes 16 de junio les saludo para informarles la actualización de casos de coronavirus en el país, los cuales tenemos 434 positivos, de los cuales 284 son hombres y 150 mujeres en los siguientes departamentos: Guatemala 286, Zacatepeque 51, Quetzaltenango 33, Sololá 15, Santa Rosa con 7, San Marcos y Zacapa 6, Petén 5, Escuintla 4, Chiquimula, El Progreso, Totonicapán y Suchitepeques con 3 cada uno. Chimaltenango y Jutiapa con 2 cada departamento. Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Retaluleo y Jalapa con 1 cada uno. Además, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 19 personas, 14 de sexo masculino, entre las edades de 46 a 79 años, así como de 5 de sexo femenino, de 40 y 88 años. Tuvimos 130 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1.522 pruebas. Contamos con 8.190 casos activos, 2.096 pacientes recuperados, para un total de 10.706 casos. A continuación, dejo al ingeniero Gerardo Santeliz para dar a conocer información muy importante. En los últimos días se ha generado desinformación con respecto a los datos de coronavirus en el país. Como lo hemos informado en otras ocasiones, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el ente rector de la información durante esta pandemia del COVID-19. Gracias a la iniciativa del señor ministro y sus viceministros depositada en mi persona para realizar un proceso de auditoría y un peritaje al sistema donde se almacena la información referente al COVID-19. Hemos logrado identificar duplicación de datos de 20 personas fallecidas e incluso estos casos tienen un triple registro en algunas situaciones, por lo que
toda aquella información relacionada con esta emergencia que no sea informada, refrendada por el despacho ministerial, carece de las calidades de oficial. Este peritaje de auditoría nos arroja con datos exactos a este martes 418 personas fallecidas, incluyendo los 19 informados por el señor ministro hace un momento. Hemos tenido que rastrear en toda la red hospitalaria nacional las áreas de salud, hospitales privados, Centro Médico Militar y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Continuaremos con este peritaje de auditoría aplicado al sistema de forma continua para garantizar la información que se comunica a los guatemaltecos. Gracias a los epidemiólogos de todas las áreas departamentales y urbanas por toda su colaboración en este proceso. Asimismo, tengo el agrado de contarles que el Centro de Atención, el punto 1, ubicado en la ciudad de Guatemala, tuvo el egreso de una familia conformada por 8 integrantes provenientes del departamento de Escuintla. La familia está integrada por una mujer de 28 años y 7 niños, entre las edades de 6 a 15 años. La permanencia de la familia en el centro de atención fue de 16 días. Agradezco a todos los médicos, personal de enfermería y administrativo por esta gran labor. Recordemos las medidas preventivas como lavado correcto y frecuente de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Por favor, tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. Les recuerdo también atender todas las disposiciones del presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Es importante hacer el análisis en este cuadro sinóptico de lo que acaba de informar el ministro a través de esa conferencia que brindó hoy por la tarde con datos. Y estos datos son lapidarios en este caso, Sandy. ¿Por qué? Porque registramos ya en Guatemala, imagínense usted, 418 muertos oficiales por COVID-19. Esto es dramático. Hoy se informó acerca de 434 casos nuevos detectados de personas infectadas por el SARS-CoV-2. Ya alcanzamos un total de 10.706 casos y de estos hay 8.190 activos. También, bueno, es importante decirlo porque el número es alto, ¿no? 2.096 personas se han recuperado, pero si las personas de verdad no quieren entender que estas medidas de distanciamiento, de protección, de mascarilla, de lavado de manos, es para prevenir algo que en Guatemala está en su momento más álgido y más fuerte, pues no sé cómo se puede entender. Los números son claros. Es lamentable, Julio, cuando vemos que la cifra de fallecidos pues ha superado los 400 y sabemos que para estas familias es muy difícil esta situación, Julio, porque obviamente no se puede tener una despedida como normalmente se hace, porque sabemos que ante estas situaciones es inmediato el tema de la sepultura. Y por eso también es importante que nosotros seamos solidarios, que seamos responsables, porque sabemos que en este momento hay varias personas que están luchando, que darían lo que fuera por no estar en esta situación, y nosotros que tenemos la posibilidad de prevenir, no lo hacemos. Sí, qué buen punto el que acabas de tocar, Sandy. Vamos a recordar, precisamente aprovechando lo que estás comentando tú, cuál es ese protocolo para las personas que mueren de COVID-19. Es que quizás la gente piensa que va a haber un sepelio y un funeral normal. No, hay un tiempo establecido. Puede tardar quizá un poco más, es Guatemala, ¿no? Pero el tiempo establecido son 6 horas. 6 horas para que se dé esa situación del entierro. Aquí no hay vela, hay que partir de esa situación. El cuerpo de la persona que muere de COVID-19 primero se le envuelve en una bolsa plástica gruesa que se sella de manera hermética. El ataúd es sellado también herméticamente. Es transportado por personal, en este caso de funerarias, que van vestidos literalmente con esos trajes de protección. Y al sepelio, que esto es lo más dramático todavía, no pueden asistir todas las personas, sino que únicamente, dependiendo del lugar y el campo santo o el cementerio, entre 6 a un máximo de 10 personas, y tiene que ser así, inmediato. Entonces es una situación dramática que viene a aumentar aún el dolor de la pérdida de un familiar. Y es que eso es lo difícil, porque, por ejemplo, a veces, no sé por qué recurrimos a esta mala costumbre, mala práctica
de que hasta que no nos afecta directamente no somos conscientes. Y yo creo que no deberíamos esperar a que a uno de nuestros familiares o a nosotros nos pase esta situación, que seamos diagnosticados, para crear conciencia en lo necesario que es tomar las medidas de prevención, Julio. No es por molestar a nadie, es porque en este momento estamos en una situación muy difícil y que obviamente las medidas de prevención pueden representar para nosotros obviamente menos posibilidades de contagio, aunque sabemos que este virus pues obviamente está en el ambiente y que obviamente a cualquiera le puede dar. No tomar estas medidas de prevención y de precaución que ha mencionado el ministro y que tú estás trayendo a colación en este análisis es simple y sencillamente jugar ruleta rusa con la muerte. Al final de cuentas, cuando vemos las cifras de personas que alrededor del mundo han muerto por SARS-CoV-2, vemos que es un virus que causa esto, que causa la muerte. ¿Te parece, Sandy, si ahora vemos la radiografía, las regiones? Despacio para que usted siga cómo está el tema en su departamento. Claro que sí, vamos a proyectar entonces las siguientes imágenes para observar la región 1, 7.968 casos, Julio. Así es, Sandy. ¿Puedes decirnos cómo está esta región número 1, por favor? Por supuesto, Chimaltenango, que presenta 274, Zacatepeques 336 y Guatemala 7.358 casos. Wow, definitivamente la más afectada. Vamos a pasar a la región número 2. Quiero compartirla con ustedes. Y aquí hay 987 casos detectados. Pueden haber más. Y estamos de la siguiente manera: con Huehuetenango 91 casos, Totonicapán 57, Quetzaltenango 306, pero escucha esto, Sandy, San Marcos 533. Y bueno, vamos con la región número 3. La región número 3 en este caso representa 476 casos. Aquí se encuentra Izabal con 81, Zacapa con 87, Chiquimula 48, Jalapa 30 y El Progreso 230. El departamento casi más pequeño en población y en tamaño, mira cómo está. Pasamos a la región número 4 porque aquí hay 756 casos de COVID-19 detectados. Retaluleu tiene 74, Suchitepeque 111, Escuintla con 275, Jutiapa con 121 y Santa Rosa con 175. Y por último tenemos la región entonces número 5, donde aquí vamos a mostrar también cómo está la situación, porque aquí se han registrado 519 casos en total y se encuentra Petén con 86, Alta Verapaz con 75, Baja Verapaz 131 casos representa Baja Verapaz, Quiché 61 y Sololá, que tiene el mayor número de casos con 166. Algo nos queda claro en esta situación. Hay departamentos y hay regiones que tienen más y menos. La número 1 es lapidario los números, pero al final de cuentas, aún aquellos departamentos que presentan como Chiquimula, como Jalapa, el menor número de casos, hay COVID-19. Los 22 departamentos contienen personas contagiadas de esta enfermedad y ¿sabe usted algo? No están detectadas todas, así que cuídese, por favor. A cuidarnos entonces, a ser responsables. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa, Julio, pero hay otras noticias que vamos a dar a conocer después de este corte comercial. Me parece, así que por favor no cambie. Usted ya lo sabe, por la televisión o inclusive por la radio Cadena Sonora, nosotros somos A la Medida. Gracias por continuar acá en TN23 en su programa A la Medida y por supuesto por escucharnos también por Radio Cadena Sonora. ¿Sabe usted que los departamentos de Suchitepeques y El Progreso se convirtieron en los primeros donde ya familias han empezado a recibir el beneficio del denominado Programa Temporal de Apoyo Alimentario por el COVID-19? Y si no lo sabe, vea en este momento la información. De manera simultánea arrancó este programa en Santo Tomás, La Unión, Suchitepeques y en San Agustín, Acazahuastlán, El Progreso, beneficiando a familias que se encuentran vulnerables ante la pandemia del COVID-19. Dentro de la programación vamos a seguir con dos municipios del departamento de Suchitepeques. El caso de San Agustín, Acazahuastlán, que es un poco más grande y hay un poco más de demanda en el área rural, se va a continuar en estos días en el territorio de San Agustín, Acazahuastlán. Y en los municipios que decidan la programación, en el caso de Suchitepeque será San Miguel Panam y San Pablo Jocopilas. Cada dotación está conformada por maíz, arroz, frijol, soya, sal, aceite, entre otros alimentos, que alcanzan a sustentar a una familia promedio de 5 miembros por 30 días. Este programa pretende beneficiar a más de 1 millón de guatemaltecos. Y en el Día Internacional de las Remesas, tanto autoridades como algunos expertos dan a conocer cuál es la importancia que se generen estos recursos.
Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, señaló que en Guatemala más de 6 millones de ciudadanos dependían del envío de remesas. Sin embargo, con el impacto del COVID-19, se deberá pensar en reducir el gasto de dichos recursos. Efectivamente, va a tener que empezar a tomar medidas de austeridad, de un mejor uso de la remesa. Va a tener que planificar sus gastos. Para ellos es importante, digamos, el acompañamiento que podamos dar desde los sectores como la academia, también de las organizaciones sociales, de mismas instituciones de Estado, ¿no? Para poder tener un mejor uso de la remesa. Y en estos momentos, sobre todo donde, digamos, hay menor acceso a alimentos. Autoridades de gobierno señalan que se trabaja en formas de migración regular a través del trabajo temporal. En el caso de Guatemala, las remesas familiares representan un factor importante para el desarrollo. Sin embargo, también estamos conscientes que un fenómeno inesperado como el COVID-19 puede tener un impacto significativo en el envío de las remesas. Hoy, más que nunca, estamos comprometidos en promover estrategias que propicien la transformación productiva de las remesas para que se fortalezca la inversión en proyectos que generen más y mejores empleos, como lo son los programas de trabajadores temporales. Iniciativa que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A la fecha, contamos con más de 8,000 trabajadores temporales en Canadá. Quiero compartirles que estamos buscando activamente ampliar nuestros nuevos campos de oportunidad en el sector de la construcción, agrícola, manufactura y servicios. Un vuelo humanitario coordinado por la Embajada de Francia en Guatemala precisamente coordinó el rescate de 190 ciudadanos de varias nacionalidades europeas que se encontraban varados en territorio nacional por el tema del COVID-19. Por favor, veamos la información. Pero nos vamos a España, que llevamos aquí 3 meses y medio con la familia y ahora pues como nos han autorizado este vuelo, pues nos vamos a España, ya muy contentos. Ya después de 3 meses que llevamos aquí, ya gracias a Dios que podemos volver. ¿Hacia qué país viene? Vamos a Segovia, pegando a Madrid, a 100 kilómetros de Madrid, Segovia, el acueducto. De esta forma, ciudadanos españoles lograron abordar el vuelo de rescate. Al respecto, representantes diplomáticos de Francia y Alemania se refirieron al proceso de reapertura de sus economías. Felizmente en Francia, en Europa, la contaminación, la epidemia está bajando, ya hemos pasado el pico. Todos estamos con la pregunta si va a haber una segunda ola, ojalá que no, pero aquí es que todavía no se alcanzó el pico, es muy importante respetar todas esas medidas y que la gente se quede en su casa y no salga, porque es así que se difunde la epidemia. Es el único consejo que podría dar a nuestros amigos guatemaltecos. Estamos regresando más o menos a la normalidad, entre comillas, pero con cuidado y la gente, bueno, con máscaras y los eventos grandes no están prohibidos y todo, pero poco a poco vamos a empezar a iniciar un regreso a la nueva normalidad, como se dice, pero es difícil también para la gente y es difícil para los políticos, para los médicos de ver cuál es qué balance tienen que tener entre el tema económico, el tema de comercio y el tema de la salud. Entonces es muy delicado este balance y es un arte, digamos, de encontrar ahí un camino adecuado. Guatemaltecos que se encontraban en otros países también se han visto afectados por el COVID-19 y de hecho varios de ellos han perdido la vida. El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer las estadísticas. Un total de 141 guatemaltecos en el extranjero han perdido la vida al resultar positivos a COVID-19. De estos decesos, 136 se han registrado en Estados Unidos, uno de los países a nivel mundial más afectados por la pandemia. En el caso de Estados Unidos de América, la ciudad o estado en donde tenemos la mayor cantidad de decesos es en la parte de Nueva York, con 57 casos. Asimismo, se indicó que tienen un total de 9 solicitudes de apoyo de repatriación de cenizas. Para esto se creó un acuerdo ministerial
en donde se podría dar un apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte del Estado de Guatemala, en donde se le podría apoyar ya sea con la repatriación de cenizas o bien con gastos funerarios en el exterior. En este caso se está en proceso efectivo de apoyo a un solo deceso de 9 solicitados. Esto porque tienen que cumplir con ciertos requisitos las personas, las familias, un estudio socioeconómico para que la ayuda llegue precisamente a donde debe llegar, a los más desfavorecidos. Asimismo, se registran 5.900 guatemaltecos detenidos en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente la mitad tienen orden de deportación. Señoras y señores, les agradecemos su sintonía y los esperamos mañana aquí a las 21 horas. Que descanse. Feliz noche. Chao.